De nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer tiempo de las cartas pastorales, la lección número 12, dedicada a la carta Tito, la más corta de las tres pastorales. Después el apéndice, digamos, la Yapa, la Filemón, será todavía más corta. Así que empezamos sin más la carta a Tito, recordando una vez más el esquema de la lección, que ya no sabemos de memoria. La primera pregunta es ubicarnos. ¿Quién fue Tito? El nombre Tito ya nos dice que no era un judío. Hubo un emperador Tito que el año 70 se encargó de destruir el templo de Jerusalén, arrasar la ciudad y dispersar a todos los judíos que se habían rebelado. Eso no impidió que unos 50 años después volvieron a rebelarse, 60 años después, bajo el emperador Adriano, y ahí fue el acabose. Pero Tito es un típico nombre romano, Titus, ¿no? Así que sabemos con quién tratamos. Un cristiano que viene de la gentilidad, viene del mundo pagano. Es curioso que Lucas, que fue compañero de Pablo y en algún momento tuvo que coincidir con Tito, ni lo menciona en Hechos de los Apóstoles. Pero sí Pablo lo menciona en otras cartas paulinas, especialmente en dos cartas, la carta a los Gálatas y la segunda carta a los Corintios. Y vamos a ver por qué no los menciona solo para saludarlo, sino con referencia a algunos hechos de que Tito fue protagonista. En efecto, Gálatas 2 nos habla que venía del mundo pagano, que probablemente fue bautizado por Pablo, que estuvo al lado de Pablo en el viaje a Jerusalén, ¿no? En ocasión del Concilio de Jerusalén, muy temprano en la misión de Pablo, casi al comienzo. Estamos hablando del año 48 después de Cristo. Esto quiere decir, a ver, razonamos un momento, que por el año 48, en la fecha del Concilio de Jerusalén, Tito debía tener más de 30 años, porque en la antigüedad, si no tenías por lo menos 30 años, nadie te iba a considerar para nada. Entonces, si en el 48 tenía Tito más de 30 años, estamos hablando que 20 años después tenía más de 50 años, entre 50 y 60 años. La carta a Tito fue una carta que sí fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrita cuando Tito tenía entre 50 y 60 años. De paso, eso nos dice que la carta a Tito no puede ser muy posterior. Hubiese muerto Tito. No puede ser a fin de siglo, por ejemplo. ¿Qué dice la carta a los Gálatas de Tito? Voy a leerlo. Capítulo 2. Luego, al cabo de 14 años, estamos hablando del año 48, porque el 36 es más o menos el año de la conversión de Pablo. Subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé
llevando conmigo también a Tito. Entonces, es de la primera camada, digamos así, de misioneros, junto con Bernabé y Pablo, que sí eran judeocristianos. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, es decir, a Pedro, Juan y los demás, y Santiago, para saber si corría o había corrido en vano. Todavía Pablo está en las primeras armas. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esta es la razón por la cual lo menciona. En aquel momento, en el Concilio de Jerusalén, el tema central era si la circuncisión, ¿no?, tenía que extenderse a los paganos. Ahí estaba Tito con Pablo, Pablo se opone. No hay necesidad. Con Timoteo fue más flexible porque la madre de Timoteo era judía y por tanto, por el lado de la madre, digamos, podía justificarse su circuncisión. Pero a causa de los intrusos, no fue gratis eso. Pablo tuvo que pelear para que no lo circuncidaran. Ahí estaba Tito temblando, me van a circuncidar, no me van a circuncidar. Bueno, pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos, a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Es decir, se puso firme. Para Pablo era una cuestión de principio, que Tito no necesitaba ser circuncidado. Sabemos la diferencia, ¿verdad? Tito, al igual que Timoteo, es un hombre de suma confianza de Pablo. Pablo le encarga, según la segunda carta a los Corintios, una delicada misión en Corinto. Sabemos que de todas las comunidades que Pablo fundó, la de Corinto era la que tenía mayores problemas. La razón es simple, Corinto era un puerto y como todos los puertos, gozaba de una fama relajada, llamamos así, de una moral relajada. Y también había gente que llegaba, gente que salía, era un puerto de mar. Apolo estuvo también en Corinto. Entonces, había desencuentros dentro de esta comunidad, conflictos. Pablo no puede ir personalmente. Entonces manda a la persona de más confianza que tiene, que es Tito. Y cuando se reencuentran, ¿no?, y ahí está en 2 Corintios 7, 6, 14, podemos leer, ¿no?, Pablo admite que fue una fuente de confianza haber escuchado que Tito tuvo éxito en resolver esos conflictos. Y no solo esos conflictos, leemos un poquito lo que pasó. Pero el Dios que consuela a los humillados nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que le habían proporcionado, comunicándonos nuestra añoranza, vuestro pesar, vuestro celo por mí, hasta el punto de colmarme de alegría.
Y ahí sigue, un poquito más, pueden leer hasta el versículo 14. Pero no solo resolvió el problema que había del conflicto, sino que promovió la colecta para los santos de Jerusalén, ¿no? Y esto en el capítulo 8 dice, el versículo 6 y 16, de forma que rogamos a Tito llevar a buen término entre vosotros esta generosidad, tal como lo había comenzado. Más adelante, en el versículo 16, gracias sean dadas a Dios, que pone en el corazón de Tito el mismo interés por vosotros, pues aceptó mi ruego y más solícito que nunca, por propia iniciativa, fue a donde vosotros. Más adelante, en el versículo 23, en cuanto a Tito, es compañero y colaborador mío cerca de vosotros. Y en cuanto a los otros hermanos, son delegados. Entre los otros hermanos estaba Lucas. Estamos por el año 57-58. Es la fecha en que se escribe desde Éfeso la segunda carta a los Corintios. Entonces han pasado 10 años, ya es una persona aún mayor. Si tenía 35 en el concilio de Jerusalén, 10 años después ya tiene 45. La imitación de Pablo por parte de Tito llegó a que se mantuvo económicamente con su trabajo. Aquí se menciona en el capítulo 12, versículo 18, invité a Tito y mandé con él al hermano. Ese hermano parece ser Lucas. ¿Os ha explotado acaso Tito? Explotado quiere decir, les ha cobrado por su estadía. No hemos obrado según el mismo espíritu, es decir, mantenernos con el trabajo de nuestras manos. No hemos seguido la misma huella. Ningún discípulo llegó a tal imitación, ¿no? De mantenerse económicamente. Y finalmente, aquí estamos 5 o 6 años después, ya Tito tiene casi 60 años. En la carta dirigida al pastor Tito lo encontramos en misión en Creta por mandato de Pablo. Una misión en muchos aspectos paralela a la que Timoteo desarrollaba en Éfeso, según la carta primera y segunda a Timoteo. Finalmente ya hemos leído en miércoles anteriores en la segunda Timoteo y leeremos hoy en el capítulo primero, versículo 5. Tito recibe el encargo de Pablo de dirigirse a Dalmacia, la Croacia actual, y ahí tiene que encontrarse con Pablo, que a estas alturas ya es hombre libre, ha salido de la primera prisión, todavía no está en cadenas en la segunda, y ha hecho algún viaje en ese periodo, los periodos 63, 64, 65, ¿sí? Y no sabemos si se encontraron o si simplemente realizó otra misión, ¿no?, que le había encargado el apóstol. Esta es la geografía de Tito. Se queda en Creta. No sabemos exactamente si Pablo lo dejó en Creta o simplemente lo envió a Creta. Creta está, como ven, más al sur de Éfeso, más caliente, en el centro aquí del mar Egeo, al sur de Grecia, y Dalmacia
está Epiro un poco más al norte, de Epiro está Dalmacia, donde posiblemente terminó su misión, fue misionero allá. Y aquí está Corinto, el puerto de mar, no había todavía el canal de Corinto, había simplemente un istmo de tierra, de manera que el puerto de Corinto era un puerto que miraba a occidente. De Corinto se salía para ir hacia Italia, España, para ir a otras ciudades, se iba de otros. Bueno, ¿cuáles son entonces las especificidades de la carta a Tito? Lo dice la misma carta. Pablo le dio un encargo y ese encargo tiene, podríamos decir, tres frentes. Primero, existen ya comunidades en cada ciudad de la isla de Creta, que es una isla grande. Lo que tiene que hacer Tito, terminar de organizar, portar a cumplimiento lo que Pablo había empezado. ¿Y qué significa organizar? Significa nombrar el colegio de presbíteros. El esquema como se organizó la iglesia primitiva es similar a la sinagoga. En las ciudades judías donde había una sinagoga, no había alguien que se hacía elegir, ¿verdad? Que repartía plata y lo elegían jefe de la sinagoga. No, escogían entre los ancianos, los presbíteros, lo que tenían mejor fama. Y la carta a Tito es la que nos da a entender que este consejo de presbíteros que estaba a cargo de la comunidad tenía algunas personas con encargos especiales, que son los episcopos, los vigilantes. Estos son administradores, no solo son como los presbíteros lo que, digamos, gobiernan en la comunidad, sino son los que administran el día a día, similar a lo que hemos visto en la carta primera a Timoteo. Son los que dan continuidad a la comunidad en cada ciudad y que a la larga asumen un rol dominante. Los sucesores de estos episcopos son los obispos de ahora, porque podía haber más de un episcopo en cada ciudad, pero a la larga hubo un solo episcopo y un consejo de presbíteros, podríamos decir, de sacerdote, y el episcopo que administraba y que se volvió la autoridad, ¿verdad? Pero de una manera práctica, Tito tiene que manejar el asunto de los rebeldes o herejes. Estos son miembros de la comunidad de origen judeo-cristiano que insisten que hay que aplicar la ley de Moisés, que lo puro e impuro. Y parece que ya no insisten tanto en el tema de la circuncisión, que por ese entonces ya estaba superado, pero sí insisten en otras normas de la ley de Moisés y crean confusión, crean división, crean discriminación entre los que sí cumplen y los que no cumplen. Ah, no, tú cumples, el otro no cumple. No puede ser presbítero porque no observas la ley de Moisés. Es decir, no era solo una cuestión de cumplir o no cumplir, era una cuestión de catalogar las personas en cuanto cumplían o no cumplían. Y eso es discriminación. Por otro lado,
Pablo no tiene empacho en mencionar la fama que no era de las mejores de los cretenses. Tenía mala fama. Hay en cada pueblo, en cada país, ciudades o regiones que tienen mala fama o porque hicieron alguna barbaridad alguna vez o porque son, digamos, de mal carácter. Y esta mala fama la aplica a los líderes rebeldes. El hecho que fueran de origen judía no significa que no eran cretenses, eran de Creta, ya vivían allá años, quién sabe, siglo. Eran comerciantes, ¿qué serían? ¿No? Entonces, la mala fama se le aplica también a ellos. Tampoco falta en Pablo la preocupación de convivir con las autoridades civiles. Es importante para Pablo no crear frente de conflicto con las autoridades del imperio, más bien imitar lo mejor del imperio y trasladarlo en el seno de la comunidad. Finalmente, se da la impresión, y esto era también parte de la fama, que los cretenses son un tanto tacaños a la hora de colaborar con las necesidades de la iglesia. Pablo tiene que insistir, ya pues, ayuden a que esa misión se lleve a cabo, ¿no? Suelten la bolsa, algo así. Esto está en el capítulo 3, veremos. En suma, la carta a Tito habla del día a día de la fe y eso es la pastoral. La pastoral es que la doctrina ya está consolidada, pero ahora hay que aplicarla en la actualidad, en el día a día. ¿Qué se hace con las viudas? ¿Qué se hace con los jóvenes? ¿Qué se hace con los ancianos, etcétera? No se trata de discusiones teológicas profundas, que son más que todo, en el caso de Éfeso hemos visto y también de Creta, cuestiones de cocina, sino de no romper la unidad de las comunidades. En cuanto a la estructura de la carta a Tito, como siempre, hay un saludo inicial y hay una despedida, ¿sí? Y después del saludo inicial, que en este caso es particularmente denso, veremos, de términos teológicos. Hay un retrato de la iglesia de Creta con sus luces y sombras, y esto va prácticamente todo el capítulo 1. Hay orientaciones a grupos sociales y una perla, una densa reflexión teológica de corto bautismal en 3 o 4 versículos, pero muy densa, muy densa. El retrato del verdadero pastor y el modelo es Pablo, obviamente, que va hasta el final de la carta. Nosotros dividimos, aunque se solapan los temas, dividimos la lección en 3 encuentros, el de hoy y otros 2. Y con esos 3 terminamos las cartas pastorales. Y los 3 encuentros abarcamos cada uno de los 3 capítulos de la carta a Tito. Son solo 3 capítulos y relativamente cortos cada uno de ellos, como veremos en este capítulo 1, que si no me equivoco tiene 16 versículos. Vamos, por tanto, a la lectura. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, con la esperanza de la vida eterna,
prometida desde la eternidad por Dios que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí encomendada, según el mandado de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe común. Gracias y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hasta acá el saludo inicial. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachado de libertinaje ni de rebeldía. Porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, varios habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Uno de ellos, profeta suyo, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malabestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndele severamente, a fin de que conserven sana la fe y no den oído a fábula judaica, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios, todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos, nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Entonces, pasamos a resumir un poco el mensaje de ese primer capítulo. Hay un amplio saludo inicial que se detallan después los motivos de la misión. El saludo inicial lo estudiaremos en el texto. Ya hemos visto que se trata de acabar de organizar las comunidades, nombrar presbítero episcopo con base a requisitos de vida integérrima en lo personal y social. ¿Por qué? Porque esos hombres tienen que asegurar la unidad y la continuidad de la comunidad. Manejar, y esto parece el tema principal, el asunto de los herejes rebeldes de origen judeo-cristiano, a quien hay que acallar la boca, ponerle el bozal, dice el texto griego. ¿Por qué? Porque están creando confusión, sembrando confusión. Y esa confusión viene de la insistencia en práctica relacionada con la ley de Moisés, lo que es puro, lo que es impuro, y otras enseñanzas rabínicas. Como les decía antes, el riesgo de esas enseñanzas heréticas no es solo doctrinal, sino que ellos son fuente de división, los buenos y los malos, discriminación y odio, lo que hacen caso a Moisés y no hacen caso, odio entre los miembros. No se junte con eso porque no cumplen. Júntese con lo que cumplen.
Los primeros 4 versículos entonces son el saludo inicial. Vamos un poquito más rápido porque hemos avanzado ya mucho de los temas en la presentación. ¿Cuáles son estas originalidades que menciono acá? Pablo, siervo de Dios. Siervo de Dios es un título del Antiguo Testamento. Siervo de Yahvé, enviado por Yahvé, el que lleva la palabra de Yahvé. Y no solo, que lleva en su vida las estigmatas, ¿no? De ser un servidor de Yahvé. Pero inmediatamente el Nuevo Testamento, apóstol de Jesucristo, es decir, escogido por Dios, enviado por Jesucristo. ¿Para quién? Para llevar a los escogidos de Dios a la fe, al pleno conocimiento de la verdad. No solo a la verdad, al pleno conocimiento, que es conforme a la doctrina, a la piedad. Piedad en las cartas pastorales sinónimo de religión. Entonces esa es la misión, guiar los escogidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdad. Y esto lo dice saludando. Yo, Pablo, saludo a Tito, pero yo, Pablo, soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. He sido enviado para esta misión específica, para que la esperanza de la vida eterna que tienen los bautizados se cumpla. Y esa esperanza ha sido prometida desde toda la eternidad, por Dios que no miente, por Dios verdadero. A Pablo se le ha comendado por Dios nuestro Salvador. Fíjense, Dios nuestro Salvador. Salvador es un título del emperador. Soter era un título profano, pagano. Se le llama Dios Salvador, porque en el fondo es Dios que nos salva. Como cantemos al Dios que nos salva, dice un salmo, ¿verdad? Que en el tiempo oportuno ha manifestado, la palabra manifestar, epifanía, ¿no? Ha manifestado, ha hecho manifiesta, ha hecho evidente, transparente su palabra por la predicación que me ha sido encomendada, dice Pablo, según el mandato de Dios nuestro Salvador. Este Pablo, que ha sido siervo de Dios, enviado por Jesucristo, que tiene una misión muy personal, saluda a Tito, verdadero hijo según la fe común. Quiere decir que Tito ha sido bautizado por Pablo. Pablo muchas veces no bautizaba, mandaba, igual que Pedro, a bautizar. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Ya se perfila la Trinidad acá. No solo se perfila en el Padre y en el Hijo, veremos después en la catequesis bautismal que aparece también el Espíritu. Dios nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús y Dios son nuestros salvadores, ambos. El motivo de haberte dejado en Creta, ya hemos visto cuál es, ¿no? Tenía que constituir el colegio de los presbíteros en cada ciudad. Y esta era la costumbre judía de la sinagoga. Y de aquí deducimos que después de darlas, cuáles son los requisitos, las cualidades de estos candidatos,
que son las mismas que hemos visto en Timoteo. Irreprochable, que se traduce también inmaculado, la Inmaculada. Cuando pensamos en la Inmaculada Concepción, pensamos que este adjetivo no es exclusivo de la Virgen María, se aplica también a la comunidad, a Tito, a Pablo. Casado una sola vez, ya sabemos que esto significa que si está casado, sigue casado. Si es viudo, no se vuelve a casar. Cuyos hijos sean creyentes, que no dé escándalo, libertinaje ni librería, ni rebeldía. Y aquí viene la novedad, porque el episcopo saca del sombrero, podríamos decir, la palabra episcopo como administrador de Dios. La interpretación que se da es que dentro del colegio de presbíteros se sorteaba a alguien que debía no solo gobernar, sino vigilar, administrar la comunidad. Entonces podía ser incluso un cargo rotativo. El episcopo, el que escojan para administrar, debe ser irreprochable, pero también virtudes que tienen que ver con el trato del día al día con la gente, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario. La hospitalidad era sagrada, amigo del bien, sensato. Aparece varias veces la palabra sensato. Sensato significa equilibrado. Equilibrado es una persona que no se deja llevar por las hormonas. Justo, piadoso, dueño de sí. Casi lo mismo. Que esté adherido a la palabra fiel. No se habla acá del depósito de la fe, se habla de la palabra fiel, a la cual tiene que hacer referencia, conforme a la enseñanza que Pablo les ha dejado, capaz de exhortar a la sana doctrina y refutar a los que contradicen, ¿verdad? Gran parte de esas virtudes, de estos requisitos, son los mismos que se exigían para ser administrador del imperio, de manera que Pablo toma como modelo un buen funcionario público y el episcopo ha debido ser un funcionario de la comunidad, ¿no? Más que una autoridad, qué sé yo, modelo de santidad o carismático. La sensatez, qué importante, el sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Porque hay muchos rebeldes, varios habladores, embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión. Ya sabemos que estos herejes, la palabra hereje en griego significa libre de elegir. Entonces es el que se toma la libertad de elegir y no sigue las enseñanzas de la comunidad de los apóstoles, ¿verdad? Es menester taparle la boca. Y vienen de la circuncisión, porque hay muchos rebeldes, varios habladores, embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, los judíos, a quienes es menester taparle la boca. Hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. No solo lo hacen por una cuestión de principio, lo hacen también por torpe ganancia. Y cuando se dice ganancia, se alude al dinero. Aquí se habla de un profeta suyo que dijo los credenses son siempre mentirosos. Ese profeta en realidad es un poeta, poeta-profeta, Epiménite de Gnosos. Noxos es una de las ciudades de Creta. Pero ese
vivió en el siglo VI antes de Cristo, 600 años antes, ¿verdad? Mentirosos, malabestias, perezosos. No lo dice ahora, pero más adelante pues, Pablo insinúa que los cretenses son también avaros. Y finalmente, este testimonio es verdadero, es decir, si lo dicen ellos, si se dan ellos sus propios títulos, no les vamos a quitar. Repréndele severamente a fin de que conserven sana la fe. La reprensión en este caso tiene que ser severa. Nada de diálogo, que sí, que tienen algo de razón. Parece que con eso ya está harto Pablo, porque en todo lado los encuentra con los mismos argumentos. Y esos argumentos ni siquiera son argumentos, son fábulas judaicas que no pertenecen siquiera a las escrituras, sino a sus tradiciones, ni a mandamientos de hombres. Era lo que peleaba Jesús. En lugar de seguir el mandamiento de Dios, ustedes siguen, le decía a los fariseos, los mandamientos de los hombres, lo que han añadido sus rabinos o sus maestros, y que se apartan de la verdad. Y aquí cita un refrán popular: para los limpios todo es limpio. No se lo inventa Pablo, era un refrán de la cultura popular, podríamos decir de entonces. Para los limpios todo es limpio, pero es bonito, ¿verdad? Mas para los contaminados e incrédulos nada es limpio. No hay palabra maldicha, sino mal interpretada cuando se tiene el corazón contaminado, pues su mente y conciencia están contaminados. En todas las culturas hay eso. Y aquí parece escuchar a Jesús. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras se le niega. Son abominables, rebeldes e incapaces de toda obra buena. En el fondo, ¿cuál es el problema? El problema parece ser el tema de pureza e impureza, normas que dividen generalmente, ¿no? Profesan dar culto a Dios, pero en la realidad viven un ateísmo práctico. Se parecen a los fariseos que critican a Jesús en los evangelios y que Jesús después los escarnia, y con mucha razón. Yendo a la meditación, esta frase, todo es puro para los puros, es un eco de las enseñanzas de Jesús. Jesús tiene palabras muy fuertes. No es lo que entra al hombre a través de la comida pura o impura, sino lo que sale de la boca, las palabras de maldad, las palabras que dividen, las palabras que discriminan. Les he puesto algunas lecturas para que puedan meditar sobre eso. Y también podemos aplicarlo a la situación del mundo de hoy. Hay gente que tiene una visión negativa del mundo y que el otro, el inmigrante, el pobre, el fracasado en la vida, el amigo caído en desgracia, el adversario político, ¿sí? El diferente. Todo es una amenaza para mí. ¿En qué te afecta? No, no es igual que yo. Por tanto, es una amenaza para mí. La importancia para el hombre de Dios, presbítero y episcopo, no solo de ser, sino de parecer. Tiene que parecer impecable en lo familiar, en lo social. Lo es, pero eso, digamos, no sé si será una razón fundamental. Es una de las razones que frenan el tema de los curas casados, porque tal vez sea, pero no parece, porque tiene otras preocupaciones en la vida. La religión
puede ser fuente de sustento, como que nosotros tenemos el deber de mantener a nuestros párrocos, a nuestros ministros, a nuestro presbítero, pero tampoco puede ser motivo de lucro. Una cosa es que la comunidad piense en el sustento de su sacerdote, otra cosa es que sus sacerdotes anden buscando por todo lado para celebrar 7 misas cada día, para ir a cada reunión de gente con plata y descuidar la gente que no tiene plata, porque sabe que con la gente que tiene plata le dan un sobrecito y ese sobrecito les ayuda. Que después hagan lo que hagan con el sobrecito, que hagan obras de piedad, de misericordia, pero no solo ser, parecer un cura que anda cobrando a todo el mundo. No da buena imagen, sobre todo en la enseñanza, en la predicación. Eso está mal. Yo he conocido varios curas, varios de mis maestros, que evidentemente aceptaban limosnas, aceptaban ayuda para ellos y sus pobres, pero no aceptaban un pago, no aceptaban que se le diera plata porque habían dictado un retiro espiritual. Al final de un retiro espiritual se hacían gas y si le daban dinero, le metían a veces en los bolsillos, se daban manera para devolverlo. Si quieren ayudarme, aquí está mi cuenta, mándeme con nombre, apellido, una transferencia, yo me encargo después de hacer. Pero no me digan que me están pagando por ser apóstol, por ser misionero. Podemos rezar con estas palabras. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos llamado a colaborar con tu plan de salvación, por habernos enviado a nuestras Cretas, como Pablo a Tito, para colaborar en la construcción de la unidad de tu iglesia, para dar testimonio de nuestra fe ante los que solo son capaces de sembrar odio y discriminación, incluso en tu nombre. Te pedimos, Padre, que busquemos ser inmaculados en nuestra vida privada y pública y que nunca demos escándalo a nuestros hermanos. Amén. Finalmente, para la acción, podemos examinar cuán organizadas son nuestras comunidades y grupos apostólicos, no solo nuestras parroquias, sino nuestros grupos en que participamos. Y cuánto de esa organización se debe a que muchos no desean comprometerse con el servicio. Todos quieren ser usuario. Nadie quiere poner de su parte. A lo sumo, todo ser gallina, poner huevos. Nadie quiere ser chancho, poner el jamón. No es lo mismo poner el jamón que poner un huevo, ¿verdad? Y a otros buscan acaparar poder en el seno de esos grupos. Le interesa estar en el grupo para hacer pesar su poder, su saber más, su autoridad intelectual. A ustedes abran sus orejas, ahora les voy a enseñar, como dicen los gauchos. Yo te explico, ¿no? Típico. Así que podemos preguntarnos, ¿qué conflictos existen en el seno de mi comunidad, grupo pastoral, relacionados con la organización? ¿Y cómo podemos ayudar a resolverlo? ¿Hay 2 gallos en el gallinero? ¿O hay 3, 4? ¿O no hay ni uno? Necesitamos un gallo, no solo gallina. Reflexionemos que sobre qué falta en la organización. Por ejemplo,
¿qué ministerios harían falta? No nos preguntamos, ¿estamos bien como estamos? Que de vez en cuando venga alguien a darnos una charla, que nos motive, que bien habla ese que viene. ¿Y nuestro servicio? Hay discriminación, hay miramientos humanos que llevan a separar, excluir. Hay mucho de esto en nuestras comunidades. A una porque son mujeres, a otro porque tiene menores capacidades intelectuales o tienen antecedentes ambiguos. Así de eso se dice que era así. La gente cambia también. Recordar la historia de la elección de David, el último de los hijos, que ni siquiera estaba presente. Nadie come si no llega David. Y la elección de Saulo Pablo. En Jerusalén todos esperaban menos que apareciera Pablo como un apóstol más. ¿Y vos qué haces en medio de nosotros? ¿No? Y tuvieron que aceptarlo, porque Dios tiene otra manera de actuar y de razonar. Les dejo la relectura para su casa, es bastante corta, y la colación. La colación, hay un tema sugerido que tal vez es de actualidad. Hay discriminación en el seno de nuestra comunidad, grupo pastoral. Hay calificación de persona, ese sirve, ese no sirve, a ese no podemos darle un encargo. Bueno, a todos podemos darle algún encargo. Todo puede sentirse importante. Todo pueden tener una razón de ser dentro de la comunidad y grupo pastoral, pero no. Nosotros nos fijamos solo en los más brillantes, los que hablan bien, en los que tienen mejor formación intelectual, teológica, qué sé yo. Está bien, construimos así la comunidad. Todos han sido llamados a la comunidad y todos tienen un rol en esa comunidad. De manera que dejamos aquí de compartir